va minando la capacidad electoral en las provincias, al punto tal de que en gran parte de los armados provinciales tienen que aliarse con otras expresiones políticas que están en declive, por ejemplo, la Alianza Cambiemos, el radicalismo, el PRO, y el peronismo, que está más desorganizado, obviamente se está organizando para las elecciones ahora de septiembre y de octubre, sin embargo, todavía no puede empujar. A pesar de eso, la enorme abstención electoral en las últimas elecciones, de casi el 50% en Capital Federal y en otras, incluso en Santa Fe, una de las provincias de Argentina, también va mostrando esta dinámica de descontento con respecto a la evolución del plan. Y bueno, por último, algunas preguntas, ¿no? Si el plan de Milei es ortodoxo, si se puede comparar con algún proceso histórico de la historia argentina, si hay algo de la escuela austríaca, ya que estuvo eso en discusión la otra vez, un muchacho ahí se rió de mi paper. Si Milei es de derecha, en el sentido de si está más o menos acorde a lo que está pasando con las derechas globales, ¿no? Está Trump, Fox, Meloni, o Le Pen, yo que fue lo que fuere, Bolsonaro, que está preso ahora, si se parecen algo, es decir, a lo que están haciendo esas expresiones políticas en otros países, ¿no? Y finalmente una pregunta que me parece muy interesante, que si se puede decir si estabilizó la economía, ¿no? Y uno podría hacer una pregunta en general a la gente que está a favor del gobierno y ese tipo de cosas, si me podrían decir a cuánto va a ser el tipo de cambio a fin de año o cuánto va a ser la tasa de inflación del mes siguiente. Si no pueden, es porque las variables económicas no dan esa situación. O sea, no se puede predecir qué va a pasar en el corto plazo. Y por lo tanto la economía sigue estando en un nivel de indexación y en un nivel de volatilidad que impide la previsión económica, ¿no? Por lo tanto, la economía no se estabilizó todavía. Y todo este esfuerzo gigantesco que hizo el gobierno, perjudicando a los jubilados y a la obra pública en general o a los sectores más vulnerables, en realidad no están. No terminó por una estabilización de la economía. Como sí pasa con otros planes de estabilización, yo qué sé, de la convertibilidad, por ejemplo. Bueno, un poco hablar del enfoque monetario y balance de pago, lo podemos pasar por tanto, pero estas son más o menos las comparaciones también que uno podría hacer con los otros planes de estabilización. Yo lo saqué de un paper de Pastrana y Echemendi. Pastrana es un profesor que tuve ahí en la maestría. Un poco las comparaciones entre los planes de estabilización, el de Bolivia del 85, que vos también tenés hiciste un texto la otra vez muy interesante sobre la cantidad de dinero, sobre la oferta monetaria en Bolivia, desde el 80 y pico hasta ahora. Y los otros planes de estabilización, el del 91, el de Chile del 75, que mencioné al principio, José Luis Daza, ¿no? Que tenía una especie de crawling peg al principio, tuvo un proceso de feroz reducción del gasto público, pero la inflación no se comprimió. Al poco tiempo ya era dos dígitos de nuevo. México del 88, Perú del 91, en fin, eso básicamente. Así es, de hecho este problema de la dominancia fiscal no es una cosa socialista, ¿no? Es No, el problema de obviamente. la dominancia social o sea, que discursivamente lo han planteado como, los socialistas son deficitarios, unas cuestiones así. Pues no sucede así, solamente porque ahí tenemos el caso de Israel, que tendrá de socialista, y tenemos casos de Chile. Chile con Pinochet tuvo problemas de dominancia fiscal y Israel también lo tuvo, ¿no? Entonces Sí, yo creo que se cae un poco ese relato de la total. evidencia. Yo quería comentarte, Sí, antes de finalizar, ¿no? Porque terminé haciendo, eh, te quería comentar no sé si puedo ¿querés compartirlo compartir vos? rápidamente. Sí, no sé qué me va a pasar, que me han quitado la... Espera que yo dejo de compartir y compartís vos.
Muy bueno, te lo voy a comentar ahora, antes de Ujú. compartir. Yo vi, por ejemplo, los 5 ejes, esos 5 ejes que te comentaba Sí, de la política monetaria y agregados. sí, ¿No? Básicamente, hay un riesgo de recesión en el sentido de que por bajar fuertemente la inflación, se mantiene este riesgo de recesión, sí, porque hay menor circulación de dinero en la economía, eso puede restringir el consumo y la actividad, y luego tenemos una tasa real negativa, ¿no? Que desincentiva en realidad el ahorro en pesos, es decir, del 25% del nominal con inflación del 40%. total. El sector externo, ¿no? Yo estaba viendo de que puede subir a 38.000 millones de dólares en las reservas internacionales. Sí, Eso puede ser una estabilidad aparente, ¿no? O sea, por eso la banda no se disparó tan rápidamente. O sea, ujú, como lo hemos visto, o sea, el tipo de cambio no se disparó, sí, pero no son genuinas, ¿no? Entonces, porque es deuda. Entonces, el total. tipo de cambio oficial, por ejemplo, si hay una devaluación gradual a través del crawling P, y luego se pasó a esa devaluación en bandas. Total, Y tú comentabas que el riesgo de atrasos cambiarios se aprecia y luego esto puede afectar la competitividad, ¿no? Eso explicaría luego que tengan un déficit de cuenta corriente, porque básicamente al presionar sobre un tipo de cambio ficticio, sí, ¿no? Probablemente tenga ese problema y tengo esa fuga de divisas vía turismo, servicio o total. presión sobre, lo que es una presión sobre reservas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese sería un punto en cuanto al sector externo. Yo he estado viendo de que los préstamos en pesos pasan de 250% a 170%, entonces es un colapso de crédito real, eso impacta en la reactivación económica. Los Total. depósitos en pesos están en descenso, sobre todo en plazos fijos, ¿no? Entonces yo lo comentaba con una desconfianza en el sistema, entonces hay menor capacidad prestable. Sí, Los depósitos en dólares se duplican, un crecimiento cercano al 80%, eso es una fuga al dólar, básicamente. Entonces hay serios temores inflacionarios que existen y eso va a presionar reservas de nuevo. Y tienen también, por el otro lado del mercado laboral, una desocupación que llega al 7,9, ¿no? Entonces hay un deterioro que yo le llamo, o sea, pensaría que es rápido, es decir, esto en Bolivia no se ve tan rápido, pero parece ujú. que en Argentina sí, que contradice esa narrativa oficial de recuperación. Sí, Porque sí, si el total. empleo registrado cae de más de, creo que estaba en 548.000 puestos desde diciembre de 2024, entonces Sí, es un retroceso mayor al observado que en pandemia. Entonces, si lo comparamos de esa manera. sí, sí, Y en sí. cuanto a monotributistas, una caída igual de importante, ¿no? Puede haber retrocedido una década de inclusión laboral y eso es más informe de pobres. Entonces, yo lo que pienso es de que el único logro que es parcial, que es este de inflación y reservas, es muy frágil, Sí, ¿no? Probablemente lo hayan conseguido tras obtener ese superávit fiscal que hemos visto no es tan, es más una ilusión contable, ¿no? sí, Por no tener anclas, bueno, son monetarias, los crawling peg. Pero hay unos problemas estructurales que son para mí el déficit externo, es la caída del crédito y el desempleo. O sea, si por ejemplo no se corrigen, ¿no? A nivel tipo de cambio, tasas reales, que tenga tasas reales positivas, a nivel de que sus exportaciones sean realmente fuertes, por ejemplo, pienso que el rebrote inflacionario va a ser inminente. Es decir, si es que no se hacen esas correcciones, si es que no se terminan de corregir, pienso que la inflación va a volver a, a subir y parece que en tus datos en parte lo estaba haciendo, ¿no? Porque vimos de que en junio habían tenido un retroceso de algunos indicadores y en julio volvía a niveles de mayo, ¿no? Entonces, pienso que va a volver a rebrotar ese efecto sí.
y es que no, como tú decías, han pintado una economía, ¿no? Que aparenta crecer y probablemente tenga indicadores buenos, por ejemplo, pobreza y del PIB y el EMAE, pero cuando uno analiza más al detenimiento, pues hay cosas que no cuadran y por ende, a mí me parece que tiene mucha relación con esta contabilidad distinta a la que tienen, que parece estar construida para darles superávit fiscal o está Aparte, construida vos para... pensás que el PBI en el 2024 se contrajo 1,8 más o menos. Y solamente se contrajo 1,8 porque creció, porque arrastró el agro, o sea, por la cuestión del fin de la sequía y por Vaca Muerta y el gasoducto, ¿no? O sea, los dos primeros eslabones de ese proceso hicieron que el PBI no cayera casi tanto como la pandemia, probablemente. ¿No? Porque si uno descuenta eso y solamente cuenta el PBI industrial, cayó un 7%. El, pero además, vos fíjate que es como contraintuitivo, ¿no? Porque la pobreza cayó 20 puntos, o sea, la gente es más rica, pero la economía se contrajo. O sea, que es como una especie es como una cosa media rara, ¿no? Es como que no cuadra mucho. ¿No? Obviamente, uno lo puede extraer eso de la EPH, están los datos ahí, la gente, realmente hay como una especie de ilusión de riqueza que probablemente sea producto del atraso cambiario, ¿no? Y que de pronto vos tuviste una baja de la inflación y los ingresos acompañaron el nivel de indexación anterior y mantuvo un nivel de ingresos similares al 2023. Entonces, en realidad, vos estás en el mismo lugar que en 2023, pero con un nivel de economía mucho más chico. ¿Sí? Y un nivel de, como vos decías, un nivel de deterioro del empleo notable, porque solamente dos de los sectores más competitivos, pero con menos capacidad de generar empleo, son los que crecieron en el 2024. Entonces, la economía en sí, la gente no es que es más rica, sino que en realidad no estamos contabilizando correctamente el nivel de incidencia de los gastos fijos, que son los alquileres y fundamentalmente los servicios públicos, en el cálculo de pobreza. Exactamente. A ver, no sé qué tan profundo será eso, pero me parece, yo cuando